Hola, soy Gisela Hernández de la Fuente García. Este video corresponde a la semana 12, lectura 2, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, artículo 9, el noveno mandamiento. Esta lectura consta de 3 secciones que abarcan los textos número 2514 a 2527. La primera sección se titula El noveno mandamiento. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. Las 3 especies de concupiscencia. San Juan distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, mientras que el 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. 2. La concupiscencia y la lucha interior. La concupiscencia se refiere a un fuerte deseo humano y en términos teológicos se relaciona con un movimiento del apetito sensible que va en contra de la razón humana. San Pablo la identifica como la lucha de la carne contra el espíritu y la asocia con la desobediencia en el primer pecado. Aunque la concupiscencia no es un pecado en sí misma, inclina a las personas a cometer pecados. 3. La lucha entre el espíritu y la carne. En el ser humano, compuesto por un espíritu y un cuerpo, existe una tensión y lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Sin embargo, esta lucha se origina en la herencia del pecado y es una consecuencia del mismo. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual y puede llevar a obras virtuosas o viciosas, dependiendo si se somete o se resiste a la acción salvífica del Espíritu Santo. Lo más interesante de esta lectura es la explicación de las diferentes especies de concupiscencia y cómo se relaciona con los mandamientos. También resulta integrante cómo se analiza la lucha interior en los seres humanos entre el espíritu y la carne y cómo esta lucha es una consecuencia del pecado original. En esta lectura se hace una distinción entre 3 especies de concupiscencia según San Juan: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, que se refiere a los deseos desordenados relacionados con la sexualidad. Además, se señala que la concupiscencia es un fuerte deseo humano que puede llevar a cometer pecados, aunque en sí misma no es un pecado. La lucha interior entre el espíritu y la carne es parte de la herencia del pecado original y es una experiencia común en la vida de las personas, donde las decisiones pueden llevar a obrar virtuosa o viciosamente en función de si se someten o se resisten a la acción salvífica del Espíritu Santo. La segunda sección se titula La purificación del corazón. Las 3 ideas principales de esta lectura son: 1. El corazón como sede de personalidad moral. Según las Escrituras, el corazón es la sede de la personalidad moral. Desde el corazón surgen intenciones malas y acciones negativas como asesinatos, adulterios y fornicaciones. La lucha contra la concupiscencia de la carne implica purificar el corazón. 2. Bienaventurados los limpios de corazón. La sexta bienaventuranza menciona en el Sermón de la Montaña y proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos con corazones limpios son aquellos que han alineado su inteligencia y voluntad con la santidad de Dios en áreas clave: la caridad, la castidad o rectitud sexual, y el amor por la verdad y la ortodoxia de la fe. 3. Pureza de corazón y visión de Dios. La pureza de corazón se considera un preámbulo para la visión de Dios. Aquellos que son limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y serán semejantes a Él. La pureza de corazón permite a las personas ver a los demás como prójimos, considerar el cuerpo humano como un templo del Espíritu Santo y una manifestación de la belleza divina. Lo más interesante de esta lectura es cómo se destaca la importancia del corazón como la sede de la personalidad moral y cómo la pureza de corazón se relaciona con la visión de Dios. La idea de que la pureza de corazón nos permite ver a Dios y a los demás de manera más clara y amorosa es un concepto poderoso. En resumen, el corazón se considera la sede de la personalidad moral y desde ahí surgen intenciones y acciones. La lucha contra la concupiscencia de carne implica purificar el corazón. La sexta bienaventuranza del Sermón de la Montaña proclama la bienaventuranza de los limpios de corazón, que verán a Dios. Tener un corazón limpio significa alinear la inteligencia y la voluntad con la santidad de Dios en áreas como la caridad, la castidad y la fe. La pureza de corazón se considera un preámbulo para la visión de Dios, lo que significa que aquellos con corazones limpios pueden ver a Dios cara a cara y ser semejantes a Él. Esta pureza también permite a las personas ver a los demás como prójimos y reconocer la belleza divina en el cuerpo humano. La tercera sección se titula El combate por la pureza. Las 3 ideas principales de esta lectura son: 1. La gracia del bautismo y la lucha contra la concupiscencia. El bautismo confiere la gracia de la purificación de los pecados, pero los bautizados deben seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. La castidad es la virtud clave en esta lucha. 2. Métodos para mantener la pureza. Para mantener la pureza se mencionan varios métodos como la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentidos y la imaginación y la oración. 3. El papel del pudor y la pureza. El pudor, como parte de la templanza, preserva la intimidad de la persona, ordena las miradas y los gestos de acuerdo con la dignidad de las personas y su relación y protege el misterio del amor. También está relacionado con la elección de la vestimenta y la discreción en la vida cotidiana. Lo más interesante de esta lectura es cómo se abordan los desafíos para mantener la pureza en un mundo lleno de tentaciones y presiones. Se enfatiza la importancia de la castidad, la pureza de intención y el papel del pudor en la preservación de la dignidad personal y la intimidad en las relaciones humanas. En resumen, el bautismo confiere la gracia de la purificación de los pecados, pero la lucha contra la concupiscencia de la carne continúa. Esta lucha se lleva a cabo a través de la virtud de la castidad, la pureza de intención, la pureza
pureza en la mirada exterior e interior, la disciplina en los sentidos y la imaginación y la oración. El pudor es esencial para preservar la dignidad personal y proteger la intimidad en las relaciones humanas. También se destaca el papel del pudor en la elección de la vestimenta y la discreción de la vida diaria. La pureza cristiana también requiere una purificación del clima social y una información cuidadosa de los medios de comunicación. La educación en el pudor es esencial para inculcar el respeto por la dignidad humana en los jóvenes. Eso es todo por esta lectura. Muchas gracias. Hasta luego.